Shalom a todos, amados, muchas bendiciones. Damos gracias a nuestro Padre en esta noche que nos da esta bendición especial de poder llegar a su presencia en este momento para estudiar su palabra, seguir estudiando su palabra, como así lo hemos hecho semana tras semana, mes tras mes, años tras años. Desde que le conocimos, hemos conocido a nuestro Padre, no hemos dejado ni hemos parado pues de estudiar su palabra, seguir estudiándola, y así será hasta la venida del Mesías, donde, Él nos enseñará directamente la palabra del Padre, la palabra del Eterno, y ahí, no habrá, como dicen, punto de discusión, porque todo estará totalmente claro. Mientras tanto, seguimos nosotros escudriñando, estudiando, pidiéndole al Padre que a través de su Ruach HaKodesh Él nos revele su palabra, la verdad de la palabra, no la nuestra, no la de los hombres, sino la verdad de la palabra. Y en eso nos hemos empeñado en esta serie, La cultura forja el carácter, hoy en su parte número 43, y seguimos estudiando el tema que habíamos dejado pendiente hace 2 semanas, cuando dimos la lección 42, con respecto a esos términos que han traído la confusión con respecto a esa premisa dentro de la teología cristiana, dentro del mover cristiano, donde se cree a el Mesías, a Yehoshua, como Dios, como un ser divino, como un ser que está, vamos a decirlo, de la manera que si fuera el mismo Padre. Eso es lo que se ha creído, aún también dentro, lo decíamos, de algunas líneas de raíces hebreas o mesianismo que también piensan de esa manera. Sin embargo, nosotros, estudiando la Escritura, hemos venido dándonos cuenta de que no es así, de que tenemos al Mesías como ese agente delegado por el Padre, pero que es un hombre, fue un hombre, como la Escritura lo dice, pero no cualquier hombre, un hombre que se destacó por cumplir todos los mandamientos, y el Señor, como lo vamos a leer ahora en Filipenses, que vamos a estudiar, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y esa exaltación tiene mucha, pero mucha relevancia. ¿Por qué? Porque Él la ha conseguido pulso a pulso. Muy bien, avanzamos en esta enseñanza y consideramos el capítulo 2 de la carta a los Filipenses en los versículos 5 al 9. Por supuesto, esto es un texto muy, pero muy popular, muy, pero muy trillado, hablado dentro del cristianismo. Vamos a leerlo para, si se quiere familiarizarnos con lo que aquí se dice, vamos a leer la versión textual, que es la que nosotros normalmente usamos aquí en nuestra Kehilá, y vamos a estarle dando alguna comprensión, alguna explicación sobre lo que el autor de este texto de Filipenses 2, 5 al 9 nos quiere decir, y no lo que se ha dicho que él quiso decir. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Yehoshua, el Mesías, el cual, existiendo en forma de Elohim, no quiso por usurpación ser igual con Elohim, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte, y muerte en el madero. Por lo cual Elohim también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Eso es lo que encontramos entonces en
en los versículos 5 al 9 de Filipenses capítulo 2. ¿Ok? Tenemos la versión Reina Valera 1960. Sabemos que dentro del mundo cristiano esta es la versión más popular aún. Y leemos lo que dice Filipenses 2, 5 al 9 dentro de la versión Reina Valera 1960. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así textualmente, o como está en la versión Reina Valera 60, así lo puse. ¿Ok? No le cambié nada, ni siquiera el nombre del Mesías. ¿Ok? Fíjese que aparece Cristo Jesús. ¿Ok? Esa es la versión Reina Valera. Fíjense que en la versión Reina Valera aparece siendo en forma de Dios. Entonces, cuando alguien lee en la Reina Valera esto, ¿qué piensa? ¿Qué cree? Lo que se ha creído. Dice, ahí está claro. Jesús es Dios. Porque dice Pablo a los que estaban en Filipo, el cual siendo en forma de Dios. Forma de Dios. Entonces no hay para dónde agarrar. Si hablamos de Yehoshua o del Mesías, estamos entonces viendo que dentro del cristianismo se le tiene a la persona de Yehoshua como Dios. De ahí entonces vamos a ver que vienen estos conceptos. Dice, no estimó el ser igual a Dios. Fíjense, igual. Eso todavía le da a esto como que, oye, mayor peso. Es igual a Dios. Hermano, entonces, ¿cómo usted me dice que Él no es un ser divino, que no es un ser, una deidad, vamos a decirle? ¿Ve? Y dice, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y sigue diciendo, pero cuando consideramos la versión textual, fíjense cómo la versión textual dice, existiendo en forma de Elohim. Ahora, si alguien escucha esto sin la explicación anterior, se pierde. Es necesario las explicaciones anteriores porque nos aclaran que esta palabra hebrea, Elohim, no la palabra griega que aparece, que es Theos, ¿ve? Theos, que es la palabra que se ha traducido como Dios, pero que sabemos que viene o tiene un origen. ¿Cuál es? Hebreo. Porque la fe no viene de Grecia, la fe viene de Israel y la fe es hebrea. Dice entonces, habla de Elohim y ya vimos que esta expresión Elohim puede atribuírsele no solo al Creador. Ahora, cuando se habla del Creador, por supuesto, es la máxima autoridad, es la suprema autoridad. Pero sabemos que tanto los magistrados como los jueces, los agentes que el Señor ha delegado, ha puesto, también son vistos como Elohim. ¿Por qué? Porque Elohim tiende a significar como poderoso, como una autoridad. Dice, no quiso por usurpación ser igual con Elohim, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo.
Fíjese que aquí aparece una palabra que no aparece en la Reina Valera. En la Reina Valera dice, no estimó ser igual a Dios. Y aquí dice, no quiso por usurpación ser igual con Elohim. No se escucha de la misma manera. Ahora, esto ha llevado a muchos círculos cristianos a satanizar la versión textual. ¿Por qué? Porque la versión textual está trayendo, ¿verdad?, algo fresco. Cuando habla de esta expresión usurpación, es una palabra griega que se traduce como robo. Robo, que se está robando. ¿Ve? Por eso aparece la palabra usurpación, es decir, que no le corresponde, que no es suyo. ¿Ve? Y si no quiso por usurpación ser igual con Elohim, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y así sigue diciendo en todo lo que nos habla Rav Shaul, el apóstol Pablo, de esta carta a los filipenses. ¿Ve? De esta carta a los filipenses. Ahora, veamos esto que se presenta como algo interesante. Cuando revisamos la visión cristiana popular de este texto, Filipenses 2, 5 al 9, hace referencia a la encarnación de Dios. Dios se encarnó en su Hijo, en Yehoshua, que en la teología cristiana aparece como Jesús. Esto ha dado como resultado a ciertas premisas. ¿Cuáles son? Jesús es Dios, la unicidad, que ya lo hablábamos en la clase pasada, y la Trinidad. Unicidad y Trinidad que no son lo mismo, pero prácticamente apuntan hacia lo mismo, aunque se manejen de dos formas diferentes, como lo veíamos en la clase pasada, al final de la clase pasada. ¿Ok? Ha tirado esta visión cristiana de la encarnación de Dios, estas doctrinas, por supuesto, que están sostenidas ¿desde dónde? Desde Roma, desde la Iglesia Católica. Ahora, eso se prestó, y ya lo decíamos en otras clases, como por ejemplo, si Jesús es Dios, entonces María, o como dice el católico o la Iglesia romana, la Virgen María, entonces es la Madre de Dios. Fíjense en esta inconsistencia teológica, donde se está diciendo que Dios tiene una madre. Por lo tanto, esto eleva a María en una posición por encima del resto. Por encima del resto. Y es lo que ha hecho la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Sin embargo, escuchaba por ahí que el Papa de turno, León XIV, ha dicho algo sobre la Virgen, su posición en todo esto. Parece que ya le están quitando rango a la Virgen María, ¿ok? Pero eso viene de ahí. Ahora, esto no viene de una comprensión hebrea. ¿De dónde viene esto? Viene de Grecia, de los griegos. Desde luego, si revisamos bien estos conceptos extraños o ajenos para el autor del texto, son extraños. Si revisamos bien estos conceptos, son extraños, son ajenos para el autor del texto, que en cuestión es Rav Shaul, el apóstol Pablo. Si hoy estuviera él y él ve todo esto, se asombraría de que sus palabras se han sacado del contexto y se han malinterpretado y dicho todas estas barbaridades. Porque es evidente y lo vamos a ver ahorita. Este señor llamado Edwin Hamilton Gifford, nacido en 1820,
y murió en 1905. En su libro o en su escrito The Incarnation, a Study of Philippians, capítulo 2, versículos 5 al 11, en 1896, fíjese, data de algún tiempo, ni siquiera del siglo pasado, sino del traspasado, como decimos aquí. Él, cuando lee Filipenses 2, 5 al 11, está viendo que Pablo es platónico. Platónico. ¿Ve? ¿Por qué él dice que Pablo es platónico? Es platónico, perdón. Porque acá en Filipenses capítulo 2, 5 al 9 específicamente, cuando habla de forma, ¿ve? Volvemos atrás un poquito para verlo, dice existiendo en forma, siendo en forma, tomando forma. Cuando el Rav Shaul, el apóstol Pablo, dice esto, aparece la expresión griega morfe, que es lo que se traduce como forma. Dice, aquí se está utilizando en el sentido platónico. Cuando dice esto, el señor Edwin Hamilton Gifford, que investigando un poquito quién es este señor, Edwin Hamilton Gifford es doctor, o fue, mejor dicho, doctor en divinidad. Imagínense esto, un título avasallante. Ahora, él es una autoridad para hablar según y decretar quién es Dios y quién no es Dios, porque es doctor en divinidad. Fue un eminente sacerdote anglicano que no es romano, pero se parece mucho. Es la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana. Maestro y autor de la segunda mitad del siglo XIX. Se educó en Shrewsbury, en el St. John's College de Cambridge. Fue ordenado sacerdote en 1845. Es un sacerdote de la iglesia anglicana. ¿Okay? Por cierto, aquí en Cabimas tenemos una iglesia anglicana, que anteriormente era una iglesia evangélica, conocida como la iglesia de Betábara. Vemos allí que este señor está diciendo que Pablo es platónico. Ahora, ¿quién es Platón? ¿Por qué platónico? Viene de Platón. ¿Quién es Platón? ¿Y qué dice Platón con respecto a esta expresión? Morfe. Para Platón, como casi todos sabemos, fue uno de los grandes filósofos griegos. Y este señor está diciendo que Pablo es un discípulo de Platón, cosa que no se le ve por ningún lado figura, no tiene sentido. Él dice, hablando del señor Platón, el término morfe es lo que dice la inteligencia artificial recogiendo lo que está en la web. Dice, se refiere a la forma o idea universal, que es la esencia fundamental y perfecta de las cosas. En su teoría de las ideas, el mundo sensible es una copia imperfecta y material de estas morfes eternas e inmutables que habitan el mundo inteligible. La morfe es lo que define y da realidad a algo, en contraste con la materia sensible que solo es una imitación. Entonces, cuando Pablo está hablando de esta expresión en griego, morfe, este señor llamado Edwin está queriendo decir que cuando aparece esa palabra forma, morfe, es lo que Platón está diciendo, porque Pablo es platónico, pero nada más lejos de la verdad. ¿De dónde es Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Rav Shaul?
¿Es un filósofo griego? Veamos lo que dice él mismo a los filipenses en el capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice el mismo Rav Shaul? Por supuesto, usando un poco de una forma de expresión un poco, vamos a decirle, de confrontación, porque sabemos que en ese capítulo hay como una confrontación. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, o ibrí de ibrín, en cuanto a la ley, fariseo. La pregunta es, ¿por dónde se le ve ahí la costura platonística o griega? Porque él mismo dice hebreo de hebreos. Y esa expresión hebreo de hebreos, ¿qué significa? Es una expresión idiomática, semejante a vanidad de vanidades, cantar de los cantares, shalom, shalom, rey de reyes. Y así, cuántas expresiones idiomáticas que hay en el hebreo que quieren dar a entender algo muy, pero muy enfático. Cuando él dice hebreo de hebreo, es decir, entre los hebreos, el más hebreo. Entonces, ¿cómo es que vamos a decir que Pablo es platónico? No tiene sentido. Y que lo que está queriendo decir Pablo allí es lo que la teología cristiana ha dicho, que Jesús es Dios. O lo que la Trinidad o la unicidad sostienen. ¿Ve? Ahora, en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, 22, también en una forma de confrontación. ¿Por qué? Porque algunos otros querían desprestigiar al apóstol y él viene entonces, se defiende. ¿Y qué dice? Porque ellos estaban hablando y querían tener más autoridad que él en las comunidades. ¿Y qué dice él? ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendencia de Abraham? Yo también. Defendiendo su apostolado, defendiendo su ministerio. Entonces habla y dice, ¿son hebreos? Yo también. Ahora, cuando uno ve, por ejemplo, dentro del ámbito de la Escritura, en Hechos, capítulo 6, vemos que se da una situación con respecto a los judíos que habían creído, que habían venido de afuera. Y se presentó un problema con los judíos helénicos. Ahora, estos judíos helénicos eran judíos que se habían de alguna manera asimilado, conservaban su judeidad, pero abrazaban muchas costumbres griegas. Muchas de esas costumbres griegas por vivir en las regiones griegas, como se aprecia en Hechos capítulo 2 también, cuando fueron a la festividad de Shavuot y se manifestó el Ruach HaKodesh de aquella manera tan hermosa y preciosa. Ahora, cuando hablamos de hebreos, israelitas hebreos y israelitas helénicos, estamos hablando es que los hebreos no se asimilaron. Esos israelitas hebreos son los que se han mantenido puros. Entonces, cuando vemos a Rav Shaul, no es un judío helénico, asimilado a las costumbres helénicas ni a la filosofía helénica. No es hebreo de hebreos, como una expresión idiomática, cultural, que vemos allí, que se da allí. Por eso entonces nos extraña que se hagan estos comentarios y que esto haya calado en todo lo que es el hacer del mundo, de los creyentes en el Mesías, específicamente en el mundo cristiano. No solo eso, sino también, repito, en algunos sectores de, en este caso, raíces hebreas y mesianismo. Eso se dice claramente allí
el apóstol, ¿de dónde es él? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿De dónde es él? Esto nos hace pensar que esa presunción de la teología cristiana en poner a Pablo como un filósofo griego platónico se cae por su propio peso, porque el mismo Rav Shaul, el mismo apóstol Pablo, la desbarata y contrasta con los conceptos hebreos que el mismo Rav Shaul cree y que es de donde él saca para escribir lo que escribe a los filipenses en el capítulo 2, versículos 5 al 9, donde les dice: tengan el mismo sentir que hubo también en el Mesías Yehoshua. Tengan el mismo sentir. Ya lo vamos a ver, vamos a estudiar. Él mismo, Rav Shaul, ¿qué dice con respecto a su identidad? En Hechos capítulo 28, versículo 17, ¿qué nos dice? Ya esto también lo hemos estudiado, lo recordamos para corresponder. Hechos 28, 17 dice: 3 días después aconteció que él convocó a los más prominentes de los judíos. Y cuando se reunieron les dijo: yo, varones hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Vemos aquí entonces cómo él allí afirma que no ha hecho nada, a pesar de no haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados. Es decir, no apostató de Israel, no apostató de las costumbres del pueblo de Israel, que están basadas, por supuesto, en la Torá. Ahora, mucho menos va a apostatar de la Torá, de la ley, ni de las creencias hebreas que distan de las creencias griegas. ¿Ve? Totalmente opuestas. Usted ve la teología hebrea y la teología griega, o la creencia hebrea y la creencia griega, y son opuestas diametralmente. ¿Ok? Y lo podemos ver también en la Escritura. Encontramos en Hechos 24, 14, 15, cuando él, ¿verdad?, estaba defendiéndose porque lo habían metido preso, y todo esto derivó a que tuviera que ir a Roma y comparecer ante César, que es el momento cuando leemos en el capítulo 28 que llega a Roma. Dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman secta, así sirvo al Elohim de mis antepasados, creyendo todo lo que es conforme a la Torá y lo que está escrito en los profetas. Torá y profetas. ¿Dónde está Platón? ¿Dónde está Aristóteles? ¿Dónde está Sócrates? ¿Dónde está Euclides y todos esos sabios filósofos griegos? No, no están. No los estudiaba Pablo como tal. Y si en algún momento los estudió, fue como referencia para saber cómo actuar y qué decirle a ellos, porque tuvo que ir a esas comunidades donde se iba a enfrentar con muchos de ellos. Recordemos a los famosos epicureos. Recordemos cuando estaba en Atenas, en el Areópago, y donde tuvo que confrontarlos a ellos, conociendo lo que ellos creían, pero no creyéndolo él. ¿Qué creía él? Dice: creyendo todo lo que es conforme a la Torá y lo que está escrito en los profetas. Ahí lo vemos claramente, Torá y profetas. Eso es lo que cree Rav Shaul, no en Platón, no en Morfe, valga la redundancia, en modo platónico. No, eso no es lo que cree Rav Shaul. Ahora, cuando consideramos este texto de Filipenses 2, 5 al 9, que se ha convertido en una de las grandes fortalezas dentro del cristianismo para declarar y decir que el Mesías es Dios, es este texto. Pero ahora vamos a mirarlo tratando de verlo con los ojos del autor y no los nuestros, ni de ningún otro.
extraño a estos conceptos del mismo autor. Dice, considerad entre vosotros lo que hubo también en Yehoshua, el Mesías, el cual, existiendo en forma de Elohim, no quiso por usurpación ser igual con Elohim, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte, y muerte en el madero. Por lo cual Elohim también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a ir viendo frase por frase de estas frases que están subrayadas en el texto y nos vamos a dar cuenta de dónde saca Rav Shaul esto. ¿Por qué él dice esto en Filipenses 2, 5 al 9? ¿De dónde lo saca? No lo saca de Grecia, de esa cultura Grecia, ¿verdad? Helena, donde creen en muchos dioses, donde creen que Zeus tuvo un hijo, ¿ve? El hijo de Zeus, y lo ponen de la misma manera en la relación de Yehoshua con Adonai, ¿ve? Es lo que se ha hecho, es lo que se ha manipulado y es lo que Roma, de donde viene todo esto, ha tergiversado. Veámoslo ahora en este aspecto. Nos vamos a la Torá. ¿De dónde lo vamos a sacar? De la Escritura. ¿De dónde el apóstol Pablo, Rav Shaul, tenía en su mente para transmitir lo que le escribió a los filipenses? Él no lo está inventando. Lo está sacando de la misma Escritura, la Escritura hebrea. Cuando dice, existiendo en forma de Elohim, no quiso por usurpación ser igual con Elohim. Encontramos en Bereshit capítulo 1, versículo 26 al 27, donde nos habla la Torá de la creación de Adán Rishon, el primer hombre. ¿Y qué nos dice la Escritura en esos versículos 26 y 27? Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio. ¿Ve? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces el Señor Elohim hace al hombre a su imagen, semejante a él. Y fíjense que después que dice eso, dice, ejerzan dominio. De la misma manera que el Señor es Elohim, entonces Él está haciendo al hombre también como Elohim. El Señor hizo al hombre como Elohim. ¿Con qué función? Para que ejerza dominio. Como el Señor domina la creación, el universo y todo lo creado, el Señor está haciendo al hombre para que haga lo mismo sobre la creación, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que recta sobre la tierra. Ya sabemos entonces que el hombre va a ser un Elohim, por supuesto, con límites, pero Elohim al fin, ahora, no más grande que el que lo está creando y el que lo está delegando, no, por debajo de él. Ahora, pero ¿quién ha dicho entonces que Adán es Dios? Nadie ha dicho que Adán es Dios. Pero en el concepto que estamos manejando, entonces, perfectamente se podría decir. Pero ya sabemos que dentro de la concepción hebrea, eso no se da, eso no existe. Eso no existe. No hay nadie que pueda igualarse al Padre. ¿Por qué? Porque su naturaleza está por encima de la naturaleza del hombre, siendo el hombre un ser creado. Y sigue diciendo, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim. Como es Elohim, así es el hombre. A la misma imagen y semejanza lo creó. Macho y hembra los creó. Para que también ejerzan dominio.
Así es. Esa es la manera que está entonces el autor de Bereshit, que en este caso es Moshe, que es el que está escribiendo todo esto por la revelación celestial, nos escribe. Ahora, cuando dice el cual existiendo en forma de Elohim, ¿qué se piensa? No es que él era Dios. Existiendo en forma de Elohim, a base de lo que la misma palabra Elohim significa, está hablando de qué? De autoridad. Una autoridad que le está siendo delegada como agente del Eterno. Como agente del Eterno. Ahí está. Ahora, cuando dice no quiso por usurpación ser igual con Elohim, ¿qué encontramos? Más adelante, Bereshit 3:5, ese mismo Adán, ese mismo hombre, ¿qué pasó? Se dejó engañar a través de su mujer. ¿Qué dice? Sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis semejantes a Elohim, conocedores del bien y del mal. ¿Ves? ¿Qué quería hacer el hombre? El hombre quería ser igual a Elohim. La serpiente engaña a Java y Java le da a comer a Adán. Y en el mismo momento que comen, ellos entonces caen. Caen. ¿Por qué? Porque como dice Filipenses, querían usurpar el lugar de Elohim, queriéndose hacer igual con Elohim. Como dice el texto, conocedores del bien y del mal. Ahora, ¿no les bastó la posición que el Señor les puso en el Edén? Queriendo hacerse igual a Elohim, igualándose a Él en autoridad. ¿Por qué? Porque el Señor les dio un mandato claro a ellos. Ustedes van a hacer esto, esto y esto. De todo árbol que está en el huerto pueden comer, pero del árbol que está en el medio del huerto, del conocimiento del bien y del mal, no pueden comer. Y cuando uno desobedece a su autoridad, ¿qué está haciendo? Se iguala o se pone por encima de ella. Por eso es que cuando nosotros hablamos de paternidad, hablamos de principios, de fundamento en cuanto a la obediencia a la autoridad, esto no es juego. Esto es serio. ¿Y qué le costó a Adán esto? Quererse hacer igual a Elohim, ¿qué le costó? La vida en el paraíso, en el Edén, fue expulsado por quererse hacer igual. Entonces, ¿qué le dice Rab Shaul a los de Filipo? Que hayan ustedes este mismo sentir que hubo en Yehoshua el Mesías. No el sentir que hubo en Adán, el primer Adán, sino el sentir que hay en el postrer Adán. Porque el primer Adán se portó como carnal y el segundo como espiritual. Imiten al Mesías, que siendo autoridad no quiso por usurpación, robando la autoridad, la posición, no quiso por usurpación hacerse igual a Elohim, con Elohim. ¿Ve? Y ahí está, entonces lo explica de manera maravillosa Rab Shaul. ¿De dónde lo está sacando? Lo está sacando de aquí, de lo que la Torá nos dice, no de Platón, no del concepto griego ni romano. De allí lo vemos exclusivamente. Ahora, siguiendo, comprendiendo lo que está diciendo el apóstol, vemos las expresiones que se usan en Filipenses 2, 5 al 9, y tomamos, por ejemplo, esta
tomando forma de siervo, que aparece aquí en el versículo 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Ve? Tomando forma de siervo. Esta expresión, forma de siervo, ¿dónde la podemos encontrar? La expresión siervo la podemos encontrar en Yeshayahu 53:11. Dice, gracias a la aflicción de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo. Para nosotros consideramos Yeshayahu, Isaías 53, versículo 1 a estos versículos 11, 12, como un texto que habla del Mesías. Esa es nuestra creencia. Y cuando dice mi siervo, se está refiriendo ¿a quién? Al Mesías. Entonces habla de Yehoshua, dice, tomando forma de siervo. ¿Pero qué tipo de siervo? ¿Siervo de quién? De Adonai. Un siervo obediente en todo. Dice, mi siervo el justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Entonces ya vemos que Rab Shaul no está inventando esto, el apóstol Pablo no está inventando esto, está tomando de lo que dice la Escritura, tanto la Torá como el Tanaj, los profetas. Por eso él decía, creyendo lo que está en la Torá y en los profetas. Aquí lo está transmitiendo claramente. También en ese versículo 7 de Filipenses dice, se despojó a sí mismo. ¿Dónde lo podemos ver? ¿Dónde lo podemos encontrar? Igualmente allí en Yeshayahu 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Cuando habla de que se despojó a sí mismo, también puede verse como se vació. ¿Pero qué vació? ¿Qué se despojó? Se despojó de su vida, dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Filipenses dice, muerte en el madero. Se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Muerte en el madero. Ahora, pero dentro de la visión cristiana no se piensa de esa manera. Dice, no, él se despojó de sus atributos celestiales, es decir, de su deidad, de ser Dios, y se entregó. Pero cuando vemos Isaías habla de derramar su vida hasta la muerte. Esa expresión se despojó a sí mismo, correspondiente con lo que también dice el mismo apóstol Pablo Rab Shaul en Gálatas capítulo 2 versículo 20. ¿Qué nos dice Gálatas 2:20? ¿Ve? Que él dio su vida por nosotros y se entregó a sí mismo, se despojó a sí mismo, dio su vida por nosotros mismos. Como dice Rab Shaul, ya no vivo yo, sino vive el Mesías en mí, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Entonces vemos que Rab Shaul está tomando esto, es de Yeshayahu, el profeta mesiánico por excelencia. Sigue diciendo, hecho semejante a los hombres, versículo 7 al final, y versículo 8, y hallándose en la condición de hombre. Hecho semejante a los hombres y hallándose en la condición de hombre. Este juego de palabras que encontramos aquí en Filipenses, también lo encontramos en Yeshayahu. Yeshayahu 52:14, pegadito ahí al 53, ¿qué nos dice? De la manera que muchos quedaron espantados a causa de ti, así será desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, su aspecto más que el de los hijos del hombre. Eso es lo que dice la versión textual. La versión LVLA
la Biblia, las Américas, dice: de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Esto en correspondencia a esa forma de hablar que expresa Rav Shaul cuando dice: hecho semejante a los hombres y hallándose en la condición de hombre. Para poder entender esto, porque si no, ¿cómo entendemos esto? A nivel griego esto es abstracto, pero a nivel hebreo no, porque la misma escritura nos arroja luz cuando está diciendo esto. Por supuesto, habla del sufrimiento, habla de esa situación que el Mesías ha de acontecérsele, que le va a hacer ver como ese siervo sufriente padeciendo, para que ningún hombre pueda decir que él no califica. Porque es un hombre en toda la extensión de la palabra y como hombre sufrió, fue desfigurada su apariencia, como dice Yeshayahu, ¿ve? De esa manera. Entonces vemos que todas estas expresiones dentro del idioma hebreo tienen una correspondencia en la palabra y no nacen del aire, ni de la filosofía griega, ni de la creencia griega de estas cosas. No, es totalmente identidad hebrea. Se humilló a sí mismo. ¿Ve? Se humilló a sí mismo. Versículo 7 de Yeshayahu 53. Siendo oprimido, aunque fue el quien se humilló a sí mismo. Mire, más parecido, imposible. Volvemos aquí a Filipenses capítulo 2. Dice: se humilló a sí mismo. Versículo 8 al final. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Y lo leemos claramente aquí en Yeshayahu en el versículo 7. 53:7 de Yeshayahu. Siendo oprimido, aunque fue el quien se humilló a sí mismo. Entonces vemos que en la mente de Rav Shaul, ¿qué está? La Torá y los profetas. Bereshit, la existencia del hombre, la forma de existencia del hombre y la condición del siervo sufriente, del ungido, del Mashiach, que se humilló a sí mismo, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como la oveja enmudece ante sus trasquiladores. Así no abrió su boca. Es evidente entonces que Rav Shaul se está apoyando en estos textos. Dice: al hacerse obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Yeshayahu 53, 8 al 10. ¿Qué dice? Con violencia mediante juicio fue quitado, y de su generación, ¿quién consideró que fue cortado de la tierra de los vivientes y llegado por la transgresión de mi pueblo? Y dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue su tumba. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, plugó a Adonai quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá su descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad de Adonai triunfará en su mano. Vemos entonces como él, al hacerse obediente hasta la muerte y muerte en el madero, es lo que está hablando Yeshayahu en estos versículos. ¿Ve? Que con violencia, mediante juicio fue quitado de su generación. ¿Quién consideró que fue cortado de la tierra a los vivientes, llegado por la transgresión de mi pueblo? Así entonces pasó con él, que fue obediente, que se dio y murió en ese madero con gran obediencia. Obediencia. Eso le llevó, por supuesto, a ser exaltado. Como vemos
al final. Dice, por lo cual Elohim también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre especial y grande. ¿Por qué? Porque fue obediente, porque se hizo obediente. Diferente a lo que pasó a Adán. ¿Sí? Para la clase que viene, estaremos viendo un cuadro comparativo entre Adán, el primer Adán y el último Adán, entre Adán y Mashiach. ¿Cómo se da? Con la explicación que da Rav Shaul aquí en Filipenses 2:5-9, que es un cuadro comparativo que está haciendo Rav Shaul con respecto a la figura de Adán. Que Adán, ¿qué hizo? Quiso por usurpación ser igual a Elohim. Y eso trajo como consecuencia que cayera y fuera expulsado del Edén. Pero Yehoshua no. Fue obediente hasta la muerte y muerte en el madero, por lo cual Elohim lo exaltó, lo elevó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, por haber sido el siervo fiel por excelencia. Yeshayahu 52:13 dice, he aquí mi siervo hará actuar sabiamente, será afamado, exaltado y se elevará muy alto. ¿Cuán alto? Hasta lo sumo, dijo Rav Shaul. ¿Por qué? Por su obediencia. Contrario a Adán, que fue desobediente. Adán pecó, Yehoshua no pecó. Adán fue expulsado, Yehoshua fue exaltado. Eso es lo que está queriendo transmitir. Ahora, en Adán, dice Rav Shaul a los corintios, todos morimos. Y en Yehoshua, todos hemos sido vivificado. Por eso todo aquel que cree en Yehoshua, todo aquel que acepta el sacrificio de Yehoshua, a través de él adquiere esa justificación maravillosa. Entonces, este es el sentir que debe haber en todo creyente y es la enseñanza que está dando Rav Shaul. Pero ¿qué se dice dentro de la teología cristiana? Se dice que esto es la encarnación de Dios. Ya hemos visto que una cosa no tiene que ver con la otra. Amén. Bueno, Shalom Ubrahot para todos, amados hermanos, esperando que toda esta enseñanza sea de bendición, sea de edificación para todos, paz y bendiciones, que tengamos una noche especial, una noche preciosa, junto con cada uno de los nuestros, nuestra familia, y que podamos seguir perseverando en el Señor. Y cada día buscando la Escritura para que el Señor nos las revele, que sea Él quien revele su palabra y su verdad, como acabamos de hacer ahora con este texto, nada más, el texto de Filipenses 2:5-9, por supuesto correspondiendo con todos los otros textos que hemos usado. Amén. Bueno, bendiciones para todos. Nos despedimos en oración, pidiéndole al Padre que sea Él sanando, ayudando a todos los nuestros. Amado Padre, te damos infinitas gracias en esta hora por esta enseñanza tan especial, maravillosa que nos das, Señor. Gracias por tu benevolencia, gracias por tu amor, gracias por permitirnos, Señor, andar en tu camino, gracias por tu revelación. Síguenos revelando, Señor, esta palabra tan preciosa y hermosa para ayudarnos a comprender tu verdad y andar en ella. No lo que dicen los hombres, no lo que dicen, Señor, las religiones, sino tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos por todos nuestros hermanos y hermanas que están convalecientes. Te pedimos que traigas sanidad, Señor, a cada uno y nos bendigas y nos guarde y nos prospere. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos das día tras día. Gracias por tu pueblo Israel. Ayuda a tu pueblo Israel cada día a buscar de ti, andar en tus caminos, a observar tus mandamientos, Padre. Gracias, Señor, por los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua HaMashiach. Oramos a ti y te bendecimos en esta noche. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, Shalom, muchas bendiciones y Laila Tov.